17 de marzo de 2025, poco después de la medianoche. Dentro de la penitenciaría estatal de Luisiana, Jesse Hoffman permanecía despierto en su celda. Sin sedantes, sin dormir, solo silencio. Afuera, el ruido se había apagado. Las protestas se habían calmado. Los tribunales ya habían decidido. El Estado había tomado su determinación. La vida de Hoffman terminaría con gas nitrógeno en menos de 24 horas. Su esposa aún creía. Su hijo aún tenía esperanza. Pero esta vez era definitivo. No habría más aplazamientos. No más salvavidas. Durante semanas, los abogados habían luchado para detenerlo, alegando traumas, daño cerebral, prejuicio racial, incluso motivos religiosos. Pero Luisiana no titubeó. Y ahora el reloj avanzaba. Para algunos, él era un hombre que había cambiado. Para otros, alguien imperdonable. ¿Cómo se legó a esto? Para entender por qué el Estado se negó a concederle clemencia, hay que retroceder, mucho antes del acto que selló su destino. Jesse Hoffman nació el 1 de septiembre de 1978. Luisiana, pobre, rural y ya de por sí implacable. Era uno de 5 hermanos en una familia que apenas sobrevivía. Cuando el dinero se acabó, se mudaron a Florida, terminando en un complejo de viviendas de bajos recursos. Pero la pobreza no fue lo peor. La vida de Jesse se desmoronó antes de salir del hospital. Su madre padecía una enfermedad mental grave. Apenas unos días después de su nacimiento, lo abandonó en el hospital. Su abuela lo acogió, pero ya había comenzado el vaivén. Algunas noches, su madre regresaba, pero nunca se quedaba. Lo dejaba de nuevo horas después, colocándolo en el porche de su abuela en plena madrugada, como un paquete que nadie quería reclamar. Lo que siguió fueron años de caos. Y el daño no fue solo emocional, también físico. Hoffman describiría su infancia como empapada de crueldad, la mayoría infligida por su madre. Él la castigaba a los niños con fuego. Si se portaban mal, les sostenía las manos sobre la hornilla de la estufa, observando si se formaban ampolas. Si no, las dejaba más tiempo. A los 3 años, la mano de Jesse estaba tan quemada e infectada que su abuela tuvo que llevarlo de urgencia al hospital. Permaneció allí durante 3 semanas. Pero ese fue solo un episodio. Hubo muchos más. Usaba cables de extensión, cinturones de cuero cortados en tiras. Los golpeaba hasta dejarlos en carne viva. Muchas veces justo después del baño, cuando la piel aún estaba húmeda, cuando dolía más. Los niños eran formados en fila, obligados a mirar mientras azotaban a cada uno, escuchando gritos, esperando su turno. También tenía armas. Se las apuntaba a sus hijos. Amenazaba con matarlos. Las manos de Jesse Hoffman aún llevaban las cicatrices. Y el resto de su cuerpo también. En la adolescencia, Jesse había dejado de llorar por completo. Las emociones seguían allí, pero encerradas, como si se hubiera entrenado a sí mismo para no sentir. Ese tipo de silencio no surge de la nada. Proviene del dolor, repetido, ignorado, normalizado. Años de sufrimiento lo endurecieron, convirtiéndolo en alguien que rara vez alzaba la voz, que nunca pedía mucho. Era callado, reservado, siempre guardándose algo. Incluso años después, los médicos dijeron que mantenía una parte de sí mismo que era intocable, inaccesible. A pesar del trauma, se impuso disciplina. Después de que 2 primos se ahogaran en el canal industrial, Jesse se inscribió en un curso de salvavidas y enseñó a sus hermanos a nadar. Mientras otros chicos del vecindario caían en las drogas o deambulaban por las calles, él se mantenía alejado de los problemas. No bebía, no tomaba pastillas, apenas pasaba sus clases, pero se aferraba al deporte, especialmente al fútbol. Entrenamiento, escuela, casa, era una rutina, una cuerda de salvación. Dentro del hogar, sobrevivir era más complicado. Su madre mantenía el refrigerador con candado, racionaba la comida como si fuera dinero. La policía iba y venía. Hubo denuncias, crueldad contra menores, pero nada cambiaba. Nadie se llevaba a los niños. Y cuando su padre estaba presente, no mejoraba. El maltrato continuaba. A Jesse y a sus hermanos los amarraban como puercos si no recitaban bien el abecedario, brazos y piernas atados por detrás. A veces los encerraban en armarios. O los obligaban a arrodillarse sobre aros mientras sostenían pesadas enciclopedias con los brazos extendidos. Pero lo peor ocurría por las noches, cuando su madre bebía, y eso era frecuente. Lamaba a sus hijos uno por uno, un masaje, peinar el cabello, y luego algo más oscuro,
Los obligaba a participar en cosas que ningún niño debería vivir ya más. Jesse era su favorito, el que más la amaba, al que más lastimaba. Lo que dejaron esas noches fueron cicatrices. No del tipo visible, sino del tipo que nunca sana del todo. Cuando se graduó de la preparatoria, Jesse Hoffman ya había tenido varios trabajos. Era físicamente fuerte, emocionalmente roto y sin rumbo. Sus notas no eran lo suficientemente buenas para obtener una beca de fútbol. Su puntaje en el ACT fue 12. Insuficiente. El fútbol desapareció. También los entrenadores que lo mantenían enfocado. Su padre lo presionó para que se uniera al ejército, pero falló el examen. Y así, como por gravedad, volvió al caos, regresando a casa de su madre, ahora en el complejo de viviendas Fisher. Su novia le dijo que estaba embarazada. Casi al mismo tiempo, lo asaltaron 2 veces a punta de pistola. Fue entonces cuando empezó a llevar un arma. Luego, en noviembre de 1996, algo cambió. Jesse consiguió trabajo como valet de estacionamiento en el Hotel Sheraton, en el centro de Nueva Orleans. Se sentía como un nuevo comienzo, una joya en blanco. Por primera vez en mucho tiempo, volvía a tener estructura, un sueldo, algo parecido a la estabilidad, pero no duraría. Menos de 3 semanas después, todo se vendría abajo. Era 26 de noviembre de 1996. Jesse Hoffman Jr. tenía poco más de 18 años, joven, ambicioso y, por el momento, esperanzado. Esa misma tarde, Mary Molly Elliott, ejecutiva de publicidad de 28 años, esposa y madre de 2 hijos, terminó su jornada laboral. Se dirigió al estacionamiento del Sheraton para recoger su coche, algo que había hecho cientos de veces, pero esa noche, en ese estacionamiento, Jesse Hoffman cruzó una línea de la que jamás podría regresar. Mary Molly Elliott acababa de terminar un día largo de trabajo. Estaba a solo unos pasos de su automóvil. Nunca lo vio venir. Hoffman, aun con su uniforme de valet, se le acercó con una pistola. Todo lo que había estado enterrado en su interior durante años, rabia, trauma, algo más oscuro, salió a la superficie, y en ese momento perdió el control. Obligó a Elliott a subir a su propio coche a punta de pistola y le ordenó que condujera. La primera parada, un cajero automático cercano. Ali, bajo presión y aterrorizada, Elliott retiró $200 en efectivo. Pero no fue suficiente. Hoffman no había terminado. Le hizo seguir manejando, esta vez, fuera de la ciudad, hacia lo más profundo del distrito de Saint Tammany. Aislado, rural sin escapatoria. En algún punto de ese camino solitario, la violó a punta de pistola. Luego, la obligó a caminar, descalza, aterrada, hasta un muelle improvisado cerca del río Middle Pearl. Ali le dijo que se arrodillara. Y luego, con el cañón del arma presionado contra su cabeza, apretó el gatillo. El disparo resonó en el bosque. Mary Elliott cayó hacia adelante. Hoffman dejó su cuerpo allí, desnudo solo, desechado como evidencia. Se deshizo del arma, tiró sus pertenencias y desapareció. De regreso en Nueva Orleans, su esposo la esperaba en un restaurante. Ella nunca llegó. Las horas pasaron. Luego los días. Se presentó un reporte de persona desaparecida. Comenzó una búsqueda desesperada. El día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre, un cazador de patos se topó con algo en el bosque, el cuerpo de una mujer. La policía llegó rápidamente a la escena y logró identificar a la víctima. Era Molly Elliott. Su esposo fue quien la confirmó. Los investigadores reconstruyeron la línea de tiempo con eficiencia brutal. Los recibos del cajero automático de Elliott, jalados por una pareja en un terreno baldío, mostraban con exactitud cuándo y dónde se retiró el dinero. Las cámaras de vigilancia del cajero captaron a él y a un hombre de pie, cerca. Era joven, afroamericano y encajaba con la descripción de un valet del Sheraton. Jesse Hoffman. En cuestión de días, la policía lo localizó y lo arrestó. Al principio, Hoffman lo negó todo, dijo que no la conocía, que no tenía nada que ver, pero las pruebas se acumulaban, las grabaciones, los recibos, sus pertenencias, la línea de tiempo. Eventualmente se quebró. Bajo custodia, Hoffman confesó lo que había hecho. A su manera, el juicio estaba cerca. Ahora, Jesse Hoffman estaba sentado en su celda. Seguía siendo medianoche. 17 de marzo de 2025. El reloj seguía corriendo. En solo unas horas, llegaría el 18 de marzo. Día de ejecución. No había dormido, no podía. Sus pensamientos giraban sin parar sobre el juicio, las apelaciones, los ruegos que nadie parecía escuchar. Sus abogados habían sostenido desde el principio que el sistema le había fallado.
que el trauma lo había formado, que su caso merecía ser revisado a fondo. Pero ahora, nada de eso importaba. El primer paso llegó en enero de 1997. Un gran jurado en el distrito de Saint Tammany acusó formalmente a Hoffman por homicidio en primer grado. Eso significaba una cosa: la pena de muerte estaba sobre la mesa. En 1998, Hoffman fue juzgado. El jurado, completamente blanco, la fiscalía lo describió como calculador. Frío. Mostraron las imágenes de vigilancia, los recibos del cajero, las compras que hizo después. Hoffman cambió su versión más de una vez. Primero dijo que el encuentro había sido consensuado. Luego, culpó a un hombre misterioso. Finalmente, dijo que el arma se disparó por accidente. El jurado no creyó ninguna de sus versiones. El 25 de junio de 1998, lo declararon culpable. 2 días después, regresaron con su veredicto final: ejecución. Sus abogados pidieron clemencia. Señalaron una infancia marcada por el trauma, una madre abusiva, un padre agresivo. Argumentaron daño cerebral, trastorno de estrés postraumático, abandono. Pero el tribunal no se conmovió. El 11 de septiembre de 1998, el juez lo hizo oficial: la vida de Hoffman terminaría por inyección letal. 2 meses después, el 11 de noviembre, fue trasladado a la celda de condenados en Angola, la penitenciaria estatal de Luisiana. Desde entonces luchó, durante más de 2 décadas, presentó apelación tras apelación. Y luego, en octubre de 2021, un último intento desesperado. Hoffman alegó discriminación racial. Señaló que un jurado completamente blanco había condenado a un joven afroamericano. También cuestionó la justicia de sentenciar a muerte a alguien que acababa de cumplir 18 años cuando ocurrió todo. La Corte Suprema de Luisiana lo desestimó. No encontró evidencia creíble de discriminación racial. No existía precedente que impidiera ejecutar a alguien menor de 21 años. No había razones para intervenir. Ya no quedaba ningún recurso legal. Jesse Hoffman estaba ahora sentado bajo luces fluorescentes, con cámaras vigilándolo y guardias apostados. Las apelaciones habían terminado. Las decisiones eran definitivas. El sistema ya había hablado. El camino hacia adelante estaba trazado. Pero la historia no terminó en salas de tribunales ni en cajas de jurado, porque el 22 de diciembre de 2012, Jesse Hoffman presentó una demanda por violación de derechos civiles, una última lucha contra la máquina que pondría fin a su vida. Ya no discutía su inocencia. Esta vez, se trataba de cómo sería ejecutado. La reclamación: que el protocolo de inyección letal de Luisiana constituía un castigo cruel e inusual, violando sus derechos bajo la 8ª enmienda. La demanda tomó fuerza rápidamente, tanto así que a otro recluso, Christopher Sepulvado, cuya ejecución estaba programada para febrero de 2013, se le concedió una suspensión. Más tarde se uniría como codemandante en la misma batalla legal. Y luego un giro. Marzo de 2024. Un nuevo gobernador, Jeff Landry, reemplazando a John Bell Edwards, firmó una ley controvertida. Autorizaba el uso de hipoxia por nitrógeno y la silla eléctrica como métodos oficiales de ejecución, junto con la inyección letal. Para Jesse Hoffman, eso significaba una cosa: su sentencia se llevaría a cabo utilizando gas nitrógeno. Silencioso, invisible, clínico. Aún así, aunque el Estado avanzaba con la ejecución, su caso seguía siendo uno de los más debatidos en el corredor de la muerte de Luisiana. Había profesionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, que lo habían estudiado, no para justificarlo, sino para entenderlo. En 2018, la psicóloga infantil Kathy Porterfield se reunió con él. Lo que vio no fue negación ni frialdad. Él admitía muy directamente lo que había hecho, escribió más tarde, y describía su lucha de décadas por comprender cómo había podido cometer esos actos. Dijo que estaba afectado, visiblemente devastado al hablar de aquella noche. Contenía las lágrimas, hacía largas pausas, bajaba la cabeza y mostraba una profunda angustia por lo que había hecho. Pero la angustia no cambia lo que pasó. No devuelve la vida a Mary Elliott. Aún así, el porqué seguía importando, para algunos. Y gran parte de la respuesta, si es que existía, estaba enterrada en evaluaciones psiquiátricas y documentos de su infancia, cajas llenas de registros que describían daño, humillación y trauma más allá de lo imaginable. La trabajadora social Odalis Acosta revisó esos archivos. En sus palabras, había 10 veces más documentación de maltrato que en cualquier otro caso que ella hubiera visto. 10 veces más. Algunos niños sobreviven. Otros se quiebran.
El neuropsiquiatra George Woods entrevistó a Hoffman ese mismo año. Hoffman le dijo que no tenía ningún plan ese día. No salió a quitar vidas. Solo iba a buscar comida y volver al trabajo. Entonces, algo cambió. No sabe qué lo impulsó a acercarse a la Sarah, Elliot, escribió Woods. Durante todo el crimen, no tenía un plan. Dijo que se sentía como si estuviera mirando desde lejos, como si no pudiera detenerse. Escuchaba para en su cabeza, pero se sentía incapaz de obedecer. Si crees que historias como esta merecen ser contadas por completo, no solo en titulares, dale like y suscríbete. Para algunos, Jesse Hoffman se había convertido en otro hombre, o al menos lo había intentado. Durante casi 3 décadas tras las rejas, se volvió un mentor, alguien a quien otros reclusos acudían en busca de orientación. Ministros visitantes, capelanes e incluso guardias penitenciarios notaron el cambio. Un oficial de correcciones de Angola escribió que, si la vida hubiese sido diferente, si Hoffman hubiera sido su vecino, lo habría recibido en su casa. Porque confió en él, dijo el guardia, por su actitud y comportamiento. Y tras las rejas, entre rejas de acero y alambres con púas, se había formado una pequeña familia. Hoffman se casó con su novia embarazada mientras estaba en prisión. Su esposa dio a luz a un hijo, Jesse Hoffman Jr., un niño que creció conociendo a su padre solo a través de llamadas telefónicas, cartas y visitas cuidadosamente supervisadas. Y ahora, ese niño era un hombre, pero seguía siendo un hijo, aún con esperanzas, aún suplicando que el tiempo se detuviera. Hablo con él en los cumpleaños, en los días festivos. Cuando estoy mal, me regaña. Cuando estoy bien, me dice que estoy haciendo un buen trabajo, dijo Jesse Jr. Él es la única persona a la que le cuento todo. No era ajeno a lo que su padre había hecho. Pero para él, su padre había pasado cada día desde entonces tratando de romper un ciclo. Pero el tiempo se estaba acabando. Solo una semana después de que se anunciara la fecha de la ejecución, el equipo legal de Hoffman presentó un último recurso, esta vez contra la decisión de Luisiana de usar hipoxia por nitrógeno. Su abogada, Cecilia Capel, llevó la batalla a un tribunal federal. Argumentó que el método era inhumano, señalando que incluso las pautas de eutanasia animal lo habían descartado. Era, dijo, un experimento, y Hoffman era el sujeto de prueba. Pero la corte se negó a intervenir. Nadie quiso escuchar. El 8 de marzo de 2025, Hoffman presentó una moción ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Luisiana, suplicando que su ejecución no se llevara a cabo mediante gas nitrógeno. Ofreció alternativas, un pelotón de fusilamiento o asistencia médica para terminar su vida. Cualquier cosa, excepto asfixiarse. Cualquier cosa, excepto que el aire en sus propios pulmones se convirtiera en su verdugo. Sus abogados argumentaron que la hipoxia por nitrógeno violaba la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. También mencionaron su fe budista, explicando que el método, centrado en controlar y destruir la respiración, le causaría un sufrimiento psicológico extremo, especialmente para alguien cuya práctica de meditación dependía, precisamente, del acto de respirar. Pidieron transparencia, claridad, respuestas sobre cómo, exactamente, el Estado de Luisiana pensaba llevar a cabo la ejecución. El Estado se defendió. Los fiscales afirmaron que Alabama ya había utilizado la hipoxia por nitrógeno sin inconvenientes, la llamaron limpia, indolora, eficiente, y así. No habría suspensión de último minuto, no habría reconsideración, no habría reversión del destino. La vida de Jesse Hoffman terminaría por gas nitrógeno, un método invisible al ojo, pero cargado de una pesada y definitiva realidad. Ya no había vuelta atrás. El 18 de marzo había llegado. Uno de sus abogados dijo después, ya no estaba luchando. No porque estuviera de acuerdo con lo que estaba pasando, sino porque la lucha lo había abandonado hace mucho tiempo. Las horas se deslizaban rápidamente ahora, y en su mente, Jesse Hoffman estaba en paz, extrañamente en paz. Se sentía listo, tanto en cuerpo como en espíritu. No había pánico. No había un último intento desesperado de esperanza. Enfrentaría el final con quietud. Recordaba claramente el 17 de marzo. Ese fue el día en que la Corte Suprema de Luisiana negó su última apelación. No habría salvación legal, ninguna intervención. También recordaba el 15 de marzo, lo brutal que había sido, no por el caos, sino por el silencio que siguió al ruido. Ese día,
Líderes religiosos se reunieron en el Capitolio Estatal para protestar contra su ejecución. Le pidieron al gobernador Jeff Landry que la detuviera, que mostrara misericordia, incluso con los hombres más condenados. Hablaron de perdón, de la justicia de Dios, no del hombre. Pero nadie escuchó. Y ahora, en el día en que su vida terminaría, más voces se alzaban. Fuera de los portones de la penitenciaria estatal de Luisiana, los manifestantes se habían reunido otra vez. Su hermana estaba entre ellos. También lo estaban activistas contra la pena de muerte. Sostenían carteles velas. Una vigilia parpadeaba en la oscuridad. Su guía budista, el reverendo Reimoku Gregory Smith, permanecía entre ellos en silencio, con las manos juntas en oración. Y entonces, algo que nadie esperaba. La cunada de Molly Elliott, la mujer cuya vida él había arrebatado casi 30 años atrás, dio un paso al frente con su propio ruego. No pidió venganza, no buscaba castigo. Le pidió al gobernador que perdonara la vida de Hoffman. Dijo que ejecutarlo no traería cierre. Pero aún así, nadie escuchó. Adentro, Hoffman permanecía en silencio. En su corazón, creía que todos habían hecho lo mejor que podían. Los abogados, su hijo, los defensores, su hermana, las personas paradas en el frío, a la afuera. Habían intentado. Entonces legó el golpe en la puerta. Era hora de elegir su última comida. La rechazó. Y así comenzaron las horas finales. En ese pequeño espacio, lo acompañaron quienes habían recorrido el largo camino junto a él. Su hijo, Jesse Jr. Estaba allí. Tranquilo, sereno, orgulloso. Hablaron en voz baja. De libros. De la vida. Del amor. Una conversación entre padre e hijo que se sentía dolorosamente normal. Para un día como ese. También estaban las 3 mujeres que habían luchado durante años por su vida. El reverendo Reimoku estaba sentado en silencio cerca. Con su túnica negra, su presencia luminosa y firme, levaba la bondad como una armadura. No hablaba mucho, no lo necesitaba. A su alrededor, la penitenciaria esperaba en silencio. Una sala, a solo unos pasos, ya estaba preparada. En sus paredes colgaban 2 cuadros, Elías en un carro de fuego y Daniel entre los leones, y Jesse Hoffman, ya vestido con la ropa de ejecución, se sentaba en paz bajo el peso de ambas historias. Llevaba una camiseta negra con 2 palabras impresas en letras blancas, simples. Life Row. Era como él y otros en el corredor de la muerte decidieron llamarse, porque incluso en un lugar construido para los finales, algunos aún elegían vivir. Inmediatamente llegó Caroline Tillman, una de las abogadas que más tiempo había trabajado en la defensa de Jesse Hoffman, luchando por salvarle la vida durante 22 años. Venía directamente del Tribunal Federal en Nueva Orleans, donde los equipos legales seguían trabajando, desesperadamente, para presentar mociones de último minuto en tribunales estatales y federales. La única corte que aún no se había pronunciado era la Corte Suprema de Estados Unidos. Dentro de la prisión, se dijeron más oraciones. Se leyó en voz alta una carta de la cunada de Molly Elliott, rogando por clemencia. Siguieron más oraciones. Más de 250 líderes religiosos de todo Luisiana habían firmado cartas en las últimas semanas, instando al Estado a no llevar a cabo esta ejecución. No así, no con gas nitrógeno, un método prohibido incluso para la eutanasia de animales. Pero ya nada de eso importaba. Con menos de una hora restante, el alcaide entró a la sala. Tranquilo, cortés, pero firme. Les dijo a los abogados que su visita había terminado. Ninguno de ellos podría presenciar la ejecución. Ni siquiera quienes habían estado al lado de Jesse durante décadas. Solo al reverendo Reimoku Gregory Smith, su guía budista, se le permitió quedarse. A las 6 p.m., la Corte Suprema de A.U. tomó su decisión. La votación fue 5-4. Faltó un solo voto. No habría suspensión de la sentencia. Todo había terminado. Jesse Hoffman fue escoltado a la cámara. A las 6:28 p.m., los guardias entraron en su celda. Hoffman se levantó sin resistencia, sin protestas finales, sin últimas palabras. Caminó lentamente hacia la sala de ejecución, una habitación azul pálido. Luces brillantes. Se acostó como le indicaron. Le ataron las manos, luego los pies. Le conectaron un monitor cardíaco. Selaron una máscara en su rostro, transparente, ajustada, silenciosa. A las 6:31 p.m., el nitrógeno de alta pureza comenzó a fluir por su máscara. No hubo últimas palabras. Su pecho se elevó una vez, luego otra. Sus dedos se estremecieron. Sus piernas se tensaron levemente. Un pequeño espasmo.
Luego quietud. Un guardia observó el monitor. Una enfermera anotó la hora. El gas fluyó durante 19 minutos. Testigos dijeron que su boca se abrió. Apenas. Su cabeza se inclinó hacia atrás. Uno lo describió como una mueca. A las 6:50 p.m. dio su último aliento. La sala permaneció en silencio. Se convirtió en la primera persona en Luisiana en morir por hipoxia por nitrógeno. La primera persona ejecutada en el estado desde 2010. Pero incluso en sus momentos finales, no se fue en silencio. Samantha Bosalavague Porciao. ¿Quién estuvo con Jesse durante sus últimas horas? Habló con franqueza. Esta noche, mientras muchos en nuestro estado no pueden pagar la comida, el estado utilizó incontables recursos para acabar con la vida de un solo hombre. El gobernador no puede disfrazar esto como justicia para las víctimas, porque hoy supimos que esto no es, en realidad, lo que esta familia quiere. Esto no ha servido a nadie más que a la sed de sangre del gobierno estatal. Pero el gobernador Jeff Landry lo vio de otra forma. En una breve declaración, dijo: Luisiana no tolerará actos violentos atroces. Nos posicionamos por las víctimas por encima de los criminales, por la ley y el orden por encima del desorden. Luego habló Ilona Hoffman, la esposa de Jesse, quien lo había acompañado durante más de 2 décadas. Era un alma hermosa, un hombre de amor, sabiduría y redención. El mundo intentara definirlo por lo que hizo en 1996. Pero la verdad es que el sistema lo faló mucho antes de eso, y lo volvió a falar esta noche. Y finalmente, Andy Elliott, el viudo de Mary Molly Elliott, dijo solamente esto: es agridulce, me alivia que la pesadilla haya terminado, pero eso no significa que el dolor se haya ido. Su camisa, la negra, con esas 2 palabras blancas, Life Row, estaba doblada cuidadosamente al pie de la camilla. Fue lo último que dejó atrás.